Dicen que el dolor te hace vulnerable. Eso era lo que él esperaba. El funeral de mi marido ni siquiera había terminado cuando su hermano se acercó, con su aliento cálido y su timing frío, y me dijo: «Ya no tenemos que escondernos más». No me dio el pésame ni me dijo que él me quería, sino que me hizo una propuesta, susurrada entre condolencias y cazuelas. Bueno, el dolor no me cegó. Me enfocó. Porque horas más tarde, abrí un cajón que mi marido siempre había mantenido cerrado con llave. Dentro había una carta. Mi nombre, escrito con su letra. 5 palabras. Él no es quien tú crees. No se trata de una pérdida. Se trata de la verdad. Y de lo que ocurre cuando los muertos hablan más alto que los vivos. Pulsa el botón de suscribirse y comenta desde dónde lo estás viendo, porque aquí es donde comienza mi historia. El ataúd aún estaba abierto cuando me di cuenta de que me estaba mirando. No como miran los dolientes a una viuda, sino como alguien mira una puerta por la que espera pasar. Tenía los ojos demasiado secos, el traje demasiado ajustado y sus condolencias eran demasiado fluidas. Me tocó el hombro como si fuera suyo. No era un gesto de consuelo. Era de posesión. Aún no había llorado. No de verdad. Mi marido había muerto, sí, pero el dolor aún no me había alcanzado. No porque no lo quisiera, sino porque algo no encajaba. Había un zumbido bajo el silencio de la capilla, una frecuencia que solo yo parecía oír. Y su hermano, David, estaba demasiado cerca de él. La gente pasaba, dejando caer palabras como guijarros en un pozo. Era un buen hombre. Lo siento mucho. Qué repentino. Pero yo solo asentía, esbozaba una sonrisa y mantenía mi cuerpo erguido como una casa después de una tormenta, con el techo intacto pero los cimientos agrietados. David se quedó atrás cuando todos se habían marchado. Se quedó a mi lado, como si estuviera esperando una señal. Y cuando el último himno se desvaneció, se inclinó hacia mí, con el aliento cálido por el vino y los secretos, y dijo: «Ya no tienes que estar sola». No te preguntó cómo estabas. No te dijo que te quería mucho. Solo eso. Como si fuera una invitación. O un plan. No me inmuté. Me volví hacia él lentamente, como si el aire a nuestro alrededor se hubiera espesado, como si el dolor se hubiera cuajado en sospecha. Sonrió, con suavidad, con convicción, como un hombre que cree que está haciendo algo noble. Estudié su rostro, el mismo que conocía desde hacía décadas, pero de repente me resultó extraño. Como si estuviera viendo un segundo idioma bajo el primero. No fueron las palabras lo que me inquietó. Fue el momento. La audacia. La forma en que lo dijo, sin vacilar, con certeza. Como si esperara que dijera que sí. Como si fuéramos dos personajes entrando en una escena que habían ensayado en secreto. No respondí. Solo volví la mirada hacia el ataúd e imaginé a mi marido sentado, riendo y aplaudiendo la actuación. Demasiado pronto, David, diría. Incluso para ti. Pero el ataúd permaneció cerrado. Y David se quedó a mi lado. La recepción posterior pareció una obra de teatro. La gente trajo pasteles y mantuvo conversaciones educadas, llenando la casa con su necesidad de ser útiles. Les dejé. Me quedé en medio de todo, asintiendo, sonriendo y dando las gracias hasta que mi voz perdió su forma. Y todo ese tiempo sentí la mirada de David. Esperando. Esperanzado. Calculando. Esa noche, el silencio me oprimía como una segunda piel. La cama estaba demasiado fría, demasiado grande, demasiado desconocida sin sus ronquidos, sus movimientos, su presencia. Me senté en el borde durante mucho tiempo, mirando al vacío, hasta que finalmente me levanté y fui a su despacho. No había entrado allí desde el diagnóstico. Todavía olía a él, a tinta, a madera de cedro, con un ligero toque a chicle de menta. El cajón del escritorio siempre había estado cerrado con llave. Decía que era para los impuestos, para archivos confidenciales, cosas aburridas. Nunca lo había cuestionado. Pero el dolor afila la hoja que el amor había suavizado, y esa noche no sentía curiosidad. Estaba segura.
La llave estaba pegada debajo del tercer cajón. Se creía muy listo. Nunca lo fue. La cerradura hizo clic. Dentro había una carpeta de cuero, una pila de sobres cuidadosamente ordenados y una pequeña nota escrita con su letra. Mi nombre. Solo mi nombre. Si estás leyendo esto, me he ido. Y si David ya ha hecho algo, créele. Y no lo hagas. Sin saludos. Sin preámbulos. Solo la verdad, cruda y clara. Se me hizo un nudo en la garganta. Siempre ha querido lo que no era suyo. Y es paciente. Sé que serás inteligente. Solo espero que también estés enfadada. Me senté con fuerza y la nota se me cayó al regazo. Mi marido, el hombre que acababa de enterrar, lo sabía. Sabía algo que yo no sabía. O quizá me negaba a ver. Las caricias de David. Las miradas prolongadas. Las pequeñas bromas que rozaban el límite. Siempre las había descartado como afecto torpe. Un hermano que intentaba encajar en nuestra vida. Pero ahora tenían un sabor diferente. Estropeado. Ácido. Volví a leer la carta, más despacio esta vez, siguiendo las palabras como si pudieran quemarme. Quería contártelo todo. Pero pensé que tenía más tiempo. Ahí estaba. La verdadera causa de la muerte. No era el cáncer. No era el lento deterioro del cuerpo y la fuerza. Era esto. Este conocimiento silencioso. Este último acto de protección. Doblé la carta y la apreté contra mi pecho, no como un recuerdo, sino como una caja de cerillas. Él lo sabía. Y ahora, yo también. David había calculado mal. Pensó que el dolor me haría maleable. Dócil. Fácil de manipular y reestructurar. Pero no entendía que yo nunca era más peligrosa cuando estaba enfadada. Era más peligrosa cuando estaba callada. Y mañana empezaría a hablar. La mañana después del funeral era más fría de lo normal. Había salido el sol, pero el aire no calentaba. Era ese tipo de frío que no te tocaba la piel, sino que se te metía en los huesos. Te recordaba que el mundo había seguido adelante, pero algo dentro de ti no. Me quedé de pie junto al fregadero de la cocina, mirando una taza que no había lavado. Su taza. Azul marino, con el asa desconchada. Un regalo del Día del Padre de un año en el que no podíamos permitirnos regalos de verdad. Todavía tenía un pozo de café dentro, como si solo hubiera salido a contestar una llamada y se hubiera olvidado de volver. No me atrevía a enjuagarla. David llamó a la puerta trasera. No esperó a que le invitara a pasar. Simplemente la abrió con la familiaridad de un hombre que pensaba que ese era su hogar. Llevaba 2 tazas de esa cafetería tan cara del centro. La que me encantaba, antes de que su sabor empezara a saber a culpa. Pensé que te vendría bien, dijo, dejando una sobre la encimera como si fuera una ofrenda de paz. No la cogí. No deberías estar aquí. Su sonrisa vaciló, solo por un segundo. Solo es café. No, pensé. Era una prueba. Se apoyó en la encimera, con la mirada recorriendo la cocina. Podía ver cómo hacía inventario, de dolor, de oportunidades. La cocina aún conservaba el regusto de la muerte. Bandejas de lasaña cubiertas con papel de aluminio, tarjetas de condolencia apiladas como facturas sin pagar, y flores que empezaban a marchitarse en jarrones delgados. Extendió la mano y tocó una con delicadeza, como si intentara parecer pensativo. No puedo dejar de pensar en lo de ayer, dijo. Me quedé callada y él lo tomó como un permiso. Sé que es pronto, dijo. Pero creo que ambos sabemos que esto no ha surgido de la nada. Siempre ha habido algo, ¿verdad? En ese momento lo miré. Lo miré de verdad. No como al hombre al que solía llamar cuñado. No como al hombre que solía traer vino barato en Navidad y discutir sobre fútbol. Number lo miré como a un extraño con demasiado acceso. Un hombre que confundía la proximidad con el permiso. Un hombre que ya había empezado a hacerse un hueco en una vida que creía que yo estaba demasiado cansada para defender. Deberías irte, le dije. Él se acercó. Solo quiero estar aquí para ti.
Nunca estuviste aquí para él. Las palabras le dolieron. Apretó la mandíbula. Esa cara tranquila y entrenada se resquebrajó durante medio segundo. No era culpa, ni ofensa. Era como si yo hubiera insultado su generosidad. Como si él fuera la parte ofendida. Creo que estás enfadada, dijo con cautela. No, respondí. El enfado fue ayer. Esto es claridad. Dudó y luego asintió lentamente, como concediéndome espacio para cambiar de opinión más tarde. Se dio la vuelta para marcharse y se detuvo en la puerta. He dicho lo que pensaba. No voy a ir a ninguna parte. Ese era el problema. Cuando se cerró la puerta, esperé hasta que sus pasos desaparecieron por el camino. Entonces la cerré con llave. Arriba y abajo. Me aparté del café que me había traído y lo tiré por el fregadero. Olía a intención. Amargo y cálido. Como un error que aún no había cometido. Arriba, su carta seguía doblada debajo de mi almohada. No la había dejado fuera de mi alcance desde que la encontré. Como un salvavidas. Como una prueba de que no estaba perdiendo la cabeza. De que Tom lo sabía. De que lo había visto venir. Volví a cogerla en la mano, acariciando con los dedos el papel que aún conservaba su olor. Los bordes se habían ablandado durante la noche. Como si ellos también se estuvieran preparando para desaparecer. Pero aún no. No antes de que yo lo entendiera todo. Volví a abrir el cajón inferior del escritorio de Tom. Había más archivos. Extractos bancarios. Notas. Fechas resaltadas en amarillo, cenas con David, llamadas perdidas, días en los que recordaba que Tom había estado callado y distraído. El mapa de la traición estaba allí, escrito en documentos y silencio. Y entonces, bajo una pila de papeles del seguro, encontré una memoria USB. Sin etiqueta. Sin carcasa. Solo algo lo suficientemente pequeño como para esconderlo, pero lo suficientemente importante como para guardarlo. No lo dudé. Lo conecté. Había 3 archivos. Uno era una nota de voz. El segundo, un contrato escaneado. El tercero, una carpeta con el sencillo nombre. Para ella. Abrí primero la nota. Estática. Luego, su voz. Si estás escuchando, lo siento. Me quedé paralizada. Debería haberte dicho algo antes. Pero no estaba preparado. Pensé que podría arreglarlo antes de que te enteraras. Me equivoqué. Su voz se quebró al pronunciar la palabra, equivocado. Nunca le había oído sonar tan asustado. No así. Él no es quien tú crees. Ha estado cerca. Más de lo que te he dicho. Una vez estuvo en la clínica y dijo que era una coincidencia. No le creí. No sabía qué quería de ti. Creo que, tal vez, siempre lo supe. Hubo una pausa. Te quiero. Y espero que esto te ayude a entender lo que no tuve el valor de decirte mientras aún había tiempo. La grabación se detuvo. No lloré. Todavía no. Me quedé allí sentada en silencio, con el zumbido del portátil como único sonido. Porque un amor así no desaparece. Se transforma. Del dolor, al conocimiento. Del conocimiento, al propósito. A continuación, abrí la carpeta. Y ahí fue cuando todo cambió. La carpeta se abrió lentamente, como si incluso el ordenador supiera que lo que había dentro no debía verse a la ligera. La pantalla parpadeó una vez antes de estabilizarse. Dentro había documentos, archivos PDF, capturas de pantalla, notas escaneadas, todo perfectamente organizado en subcarpetas. Tom las había etiquetado como un hombre que desentraña sus propias sospechas, metódico y temeroso. Registros telefónicos. Transferencias bancarias. David, reuniones, y por último, una marcada en mayúsculas. ¿Confianza? No hice clic en ese primero. Todavía no. Abrí los registros telefónicos. Había fechas, horas y números. Sus notas estaban garabateadas en los márgenes de cada PDF, como alguien en medio de una investigación, sin saber si era un marido que estaba perdiendo la cabeza, o uno que por fin veía las cosas con claridad.
Un número aparecía una y otra vez. No era el mío. Ni el del médico. Era el de David. Lo había llamado casi todos los días durante los últimos meses, a veces 2 veces al día. Otras veces, en medio de la noche. Recordaba esas noches. Tom se levantaba, decía que necesitaba agua o aire. Yo me quedaba en la cama y escuchaba las escaleras crujir bajo su peso, sin saber que cada paso era un indicio que nos acercaba a este momento. Luego abrí los recibos escaneados. Almuerzos caros en barrios que no frecuentábamos. Facturas de hotel. Uno estaba fechado 3 semanas antes del diagnóstico. 2 nombres. Una suite. Un detalle tan descarado que parecía casi un montaje, como si David quisiera que lo pillaran, pero no esperaba que el único que prestara atención fuera el que tenía los días contados. Tom los había encontrado. Los había guardado. Los había etiquetado. No por venganza, sino para prepararse. La verdad había sido una sombra sentada en el asiento del copiloto de nuestro matrimonio. Y Tom, con sus silencios lentos y sus ojos cansados, había pasado sus últimos meses tratando de rastrear su origen mientras moría a su lado. Me recosté, con un dolor en el pecho que se intensificaba y se expandía, el tipo de dolor que no estalla, sino que se instala. Debería haberlo visto. Los momentos en que David era demasiado servicial. La forma en que empezaba a aparecer antes de que lo invitaran. La cena de cumpleaños en la que insistió en pagar, en regalarme un collar que no se correspondía con sus ingresos ni con nuestra relación. Te mereces algo bonito, me dijo entonces. Y yo sonreí. Le di las gracias. No sabía que estaba aceptando algo envenenado. El collar todavía estaba en el cajón de arriba. Ahora parecía una prueba. Hice clic en ¿confías? Dentro solo había un documento. Una carta. Mecanografiada. Estaba dirigida a mí. La fecha era la misma del día en que llegó a casa pálido y callado y dijo que tenía que cambiar su testamento. Pensé que era la enfermedad, el miedo. Pero era más que eso. Ya había empezado a empaquetar sus verdades. La carta no era larga. Te he amado más tiempo del que he sabido expresarlo. Siento dejarte con preguntas, pero espero que lo que te dejo te dé respuestas. Intenté decírtelo más de una vez. De verdad que lo intenté. Pero cada vez me mirabas como si siguiera siendo el mismo, y no podía soportar destrozarte así. Todavía no. Dejé de leer por un momento. Respiré hondo. Hay una llave debajo del suelo del garaje. Abre la caja fuerte que no sabías que teníamos. Dentro está todo lo que necesitarás si David intenta algo. Pruebas. Documentos. Poder. Sé que sabrás qué hacer. Siempre lo has sabido. Incluso cuando yo no. Firmó como siempre firmaba las tarjetas de cumpleaños. Siempre tuyo, T. Me quedé mirando la pantalla mucho después de que la carta se desvaneciera en blanco. El ventilador del portátil zumbaba. En algún lugar fuera, un pájaro gritaba en la mañana como si supiera algo que no podía decir. Me sentía firme. No tranquila, no hay nada tranquilo en descubrir que tu marido pasó sus últimos meses investigando a su propio hermano. Pero firme, como alguien que finalmente ha encontrado el equilibrio después de tropezar en la oscuridad durante demasiado tiempo. Fui al garaje. El suelo estaba donde él había dicho. La tercera tabla desde la pared. Se levantó con un crujido seco. Debajo había una pequeña caja metálica. Cerrada con llave. La miré fijamente durante un largo rato. Mis manos se quedaron suspendidas en el aire. No era solo un lugar para guardar cosas. Era una intención. Un hombre que sabía que se le acababa el tiempo, pero que aún así había hecho un hueco para la verdad. La llave estaba pegada con cinta adhesiva en la parte inferior de la tabla. Había sido cuidadoso, incluso estando enfermo. Dentro de la caja había documentos impresos, fotografías, una pequeña memoria USB con la etiqueta vídeo, y un sobre de Manila con una nota escrita en tinta roja. Si intenta quedarse. No si intenta volver, no si se disculpa, no si quiere perdón. Si intenta quedarse. Porque Tom lo sabía.
No solo lo que David quería, sino cómo actuaba. No era el duelo de un hermano. Era un hombre que esperaba. Un hombre que daba vueltas. Un hombre que veía la muerte no como un final, sino como un comienzo. Tom no solo me había dejado una prueba. Me había dejado permiso. Lo suficiente para ser fuerte. No aprendí la fuerza al ser amada. La aprendí al ver cómo se desmoronaba el amor y aún así decidir quedarme. ¿Y ahora? Ahora estaba eligiendo otra cosa. No abrí el sobre de Manila de inmediato. Estaba sobre la mesa como una advertencia, no como un regalo. Algo definitivo. Algo impregnado de calor. La tinta roja del frente comenzaba a mancharse, como si hubiera absorbido la tensión del aire. Si intenta quedarse. Era el tipo de mensaje que se deja cuando sabes que no estarás allí para explicarlo. En su lugar, cogí la memoria USB con la etiqueta vídeo. Mi portátil dudó, la pantalla se quedó en negro durante un momento demasiado largo, antes de encenderse con un parpadeo. Un archivo. Sin título. Sin fecha. Solo una miniatura de Tom, sentado en el sillón de cuero marrón de su despacho, el que tenía el reposabrazos roto y la mancha que él siempre decía que era de vino, pero yo sabía que era sangre de un corte con papel que nunca se curó. Esa silla siempre me había parecido sólida. Inamovible. Pero en el vídeo parecía pequeña. Como si sostuviera a un hombre que intentaba mantenerse erguido contra el tiempo. Parecía más viejo de lo que recordaba. No enfermo, solo. Distante. Como si ya se estuviera viendo a sí mismo desvanecerse. No habló durante los primeros segundos. Solo respiraba. Lento, mesurado, controlado. Como si las palabras que estaba a punto de decir pudieran quemarle si las pronunciaba demasiado rápido. Si estás viendo esto, dijo en voz baja. Es que no he sobrevivido a la semana. Mi mano se quedó inmóvil sobre el ratón. Pensaba que me quedaba más tiempo. Creo que siempre lo pensamos. Hacemos planes como si fuéramos a sobrevivir a nuestras dudas. Pero ya no me queda tiempo. Y no puedo irme sin decirte lo que no pude decirte a la cara. Entonces apartó la mirada, solo un instante, como si estuviera tratando de decidir hasta qué punto podía ser sincero. Empezó hace un año. Quizá antes, pero fue entonces cuando me di cuenta. Las miradas. El acecho. David siempre estaba ahí. Demasiado a menudo. Te llamaba hermana con la boca, pero con los ojos decía otra cosa. Quería creer que era paranoico. Pero entonces encontré los recibos. Las cenas. Los viajes. Todos esos días que decía que estaba fuera de la ciudad, no estaba. Estaba aquí. A veces, creo que estaba esperando a que muriera antes de que enfermara. Parpadeó una vez, lentamente. No con ira. Ni siquiera con dolor. Con agotamiento. Como si la traición hubiera estado rondando los pasillos de nuestro matrimonio durante años y él solo hubiera notado las huellas recientemente. Intenté enfrentarme a él. Una vez. Se rió. Dijo que estaba celosa. Dijo que el dolor hace que las mujeres busquen lo que les es familiar. Una pausa. Dijo que él estaría ahí para ti cuando yo no estuviera. Se me revolvió el estómago. Pensaba que eso lo hacía noble. Tom miró directamente a la cámara. A mí. Te conozco. Sé que quieres creer lo mejor de las personas. Perdonas con demasiada facilidad. Amas incluso cuando te hace daño. Pero esta vez no. Él no. Su voz se tensó, su mandíbula se movía con dificultad para pronunciar las palabras. Si se queda, nos reescribirá. Repintará las paredes, cambiará las cerraduras, te convencerá de que siempre tuvo que ser él. Convertirá mi recuerdo en algo inconveniente. Y lo hará con encanto. Con paciencia. Con silencio. La pantalla volvió a parpadear. Su imagen se difuminó y luego se hizo más nítida. No te pido que luches. Te pido que recuerdes. Se inclinó hacia adelante, ahora más cerca, con la voz más suave. Nunca fuiste suya para que él te salvara.
Y yo nunca fui tuyo para que me enterraras como si fuera un error. Fuimos reales. Y quiero que vivas como si eso importara. La pantalla se quedó en negro. El silencio que siguió fue intenso. No era un silencio vacío ni tranquilo, sino un silencio que resonaba, como el que llena una iglesia cuando termina el último himno y la gente duda en respirar. Me quedé sentada durante mucho tiempo. El dolor no siempre se manifiesta en forma de lágrimas. A veces se presenta como rabia disfrazada de determinación. A veces se instala en el estómago como un puño cerrado, esperando. Y a veces se desliza por la columna vertebral y la endereza. Abrí el sobre de cartulina. Dentro había fotografías. Una copia de un testamento, el suyo, actualizado pocas semanas antes de fallecer. Y, en el fondo, una lista escrita a mano. ¿Qué hacer si no deja nada? Llamar a Thomas, su abogado. No dar explicaciones, enviarle las fotos, enséñale la carta. Cierra la puerta del dormitorio con llave. Recupera el silencio. Lo leí 2 veces. Luego otra vez. Cada línea parecía un adiós convertido en un plan. No quería que yo estuviera triste. Quería que actuara. Y eso haría. Pero primero hice una llamada. Thomas respondió al segundo tono. Te estaba esperando, dijo. Por supuesto que sí. Tom lo había planeado todo. Hasta la hora. Tengo lo que necesito, dije. ¿Estás segura?, preguntó con voz firme. Estoy preparada. Hubo una pausa. Luego dijo. Entonces, empecemos. Colgué y me quedé muy quieta, con el sobre abierto delante de mí. Porque cuando un hombre muere y te deja su voz, sus advertencias y su fe, no solo lo lloras. Terminas lo que él empezó. Lo primero que hice fue cambiar las cerraduras. Me pareció algo ceremonial. No como el mantenimiento de una casa, sino como un ritual. Una tranquila recuperación. El cerrajero no hizo preguntas, solo asintió cuando le dije. Lo antes posible. Llegó en una furgoneta sin distintivos y trabajó con rapidez. Era el tipo de hombre que entendía que el silencio es a veces la mayor cortesía. David todavía tenía llaves. Por supuesto que las tenía. Mi marido llevaba 6 días muerto y David ya había empezado a dejar su cepillo de dientes en el baño de invitados y su chaqueta en el respaldo de la silla del comedor. Como si el dolor le diera derecho a quedarse. Como si el calor de mi pérdida le facilitara ocupar los espacios que Tom solía llenar. Ya no. El sonido de las cerraduras al ser taladradas fue agudo, definitivo, satisfactorio. Me quedé en el vestíbulo, descalza, con los brazos cruzados, escuchando como si fuera una canción que llevaba años esperando oír. El cerrajero me entregó un juego de llaves nuevas en una pequeña bolsa de plástico. Ni siquiera esperé a que se marchara. Cerré la puerta tras él. Puse una llave en mi llavero. La otra la guardé en el cajón donde solía guardar la alianza de Tom, la que le había quitado de la mano antes de que el funerario cerrara la bolsa. No la había vuelto a mirar desde entonces. Me parecía una promesa que no estaba dispuesta a romper. El dormitorio era lo siguiente. Quité las sábanas y abrí todas las ventanas. El aire estaba viciado, cargado de cosas no dichas. La cama aún conservaba la forma de un matrimonio, incluso en ausencia. Quité todas las capas. Las sábanas. El cubrecolchón. Las fundas de las almohadas. Como si estuviera arrancando la historia. Como si estuviera borrando el aroma de la lealtad y la decadencia. No lloré. Me movía como una mujer poseída, pero no atormentada. Hay una diferencia. La posesión es intencionada. Es una especie de poder. La llamada de David llegó justo antes del anochecer. Me he pasado por allí, dijo con voz demasiado informal. Tu coche está en la entrada, pero las cerraduras. Las he cambiado. Una pausa. No muy larga. Lo justo para que la máscara se moviera. ¿No me lo dijiste? No. Dije. No lo hice. Otro silencio. Lo imaginé de pie fuera de la casa, con el teléfono en una mano y el ego en la otra.
probablemente mirando a su alrededor para ver quién podía estar observando. Siempre consciente de las apariencias. Creía que lo habíamos acordado. No acordamos nada. Su voz se agudizó. ¿Estás molesta? ¿Tú crees? Entiendo que esto es difícil, dijo, cambiando de táctica, con la voz sumida en esa suavidad condescendiente que usan los hombres cuando se dan cuenta de que están perdiendo el control. Pero estoy aquí para ti. Eso no ha cambiado. Casi me echo a reír. Tienes que dejarme en paz, David. Ahí estaba. La línea directa. La que no había trazado desde que murió Tom. Su silencio al otro lado del teléfono era más denso que cualquier disculpa. ¿Es por la carta? Preguntó finalmente. Porque sabes que Tom no pensaba con claridad al final. Se me revolvió el estómago. No por las palabras, sino porque las dijo con la facilidad de alguien que las había ensayado. Un hombre ensayando un elogio fúnebre con mentiras escondidas bajo el alero. Pensaba con suficiente claridad como para documentar cada llamada, cada visita, cada cheque que le escribiste a ese hotel a su nombre. Una pausa. Un suspiro. Estás mintiendo. Colgué. No necesitaba que me creyera. Necesitaba que entendiera que la puerta se había cerrado. A la mañana siguiente, volví a llamar a Thomas. Es hora, le dije. Él ya sabía a qué me refería. El papeleo estaba listo. El poder notarial, el testamento revisado, la protección de los bienes. Tom se había asegurado de ello. Solo tenía que firmar. Al mediodía, un mensajero entregó los documentos. Leí cada página. No porque no confiara en Thomas, sino porque necesitaba verlo por escrito. La casa era mía. Las cuentas bancarias estaban protegidas. El seguro estaba protegido por cláusulas que David no podría romper. La verdad había quedado enterrada bajo el papeleo, oculta como una armadura. Ahora era a prueba de balas. Cuando le devolví el sobre al mensajero, me sentí más ligero. Esa noche, David apareció. No llamó a la puerta. Solo tocó el timbre una vez, 2 veces, y luego golpeó con el puño. Lo observé desde el salón, con las luces apagadas, su rostro iluminado por la luz del porche. Ahora su ira era visible, ya no la contenía su encanto. Parecía un hombre de pie frente a un puente en llamas, sosteniendo las cerillas, sorprendido de que no le llevaran al otro lado. «Abre la puerta», gritó con voz tensa. «Tenemos que hablar». No me moví. Sé lo que crees que has encontrado, pero estás dando más importancia de la que tiene. No dije nada. Yo también le quería. La mentira me hizo estremecer. Pero seguí callada. Al final, su voz se quebró. «Te arrepentirás de esto». Se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad. Pero se equivocaba. Yo no me arrepentiría. Porque por fin entendí lo que Tom quería decir cuando escribió esa última frase. Recupera el silencio. No se trataba de venganza. Se trataba de autoridad. Y ahora la única voz en esta casa era la mía. El silencio no resonaba, latía. Por primera vez en semanas, la casa no parecía estar conteniendo la respiración. Exhalaba conmigo. Caminé descalza por ella, con el suelo fresco bajo mis pies, el aire limpio de aftershave, y falsas promesas. La chaqueta que David había dejado en la silla del comedor había desaparecido, donada junto con otras cosas que no quería que se aferraran a las paredes. Había empezado a borrarlo todo antes de que se diera cuenta de que estaba siendo borrado. La gente cree que el dolor es ruidoso. Que grita en las fundas de las almohadas y rompe platos. A veces es así. Pero, ¿el verdadero dolor? Es un susurro. Un peso que se desplaza. Un silencio que se extiende por las habitaciones como si midiera tu capacidad para sobrevivir. Y la supervivencia también es silenciosa. Al día siguiente, el teléfono no sonó. Él estaba esperando. Esperando a que yo le llamara, le pidiera perdón, le explicara los cerrojos, el silencio, la repentina precisión con la que había redefinido los límites. Pero yo ya no era la misma mujer que se sentó en el banco de la iglesia,
vestida de negro y esperando a que cerraran el ataúd. Esa mujer esperaba encontrar la paz. Esta la estaba construyendo ella misma. Pasé la mañana revisando la caja fuerte. No para encontrar más secretos, no había ninguno, sino para terminar lo que él había empezado. Tom no solo había recopilado pruebas. Las había catalogado. Su letra estaba por todas partes, en los márgenes, en post-its, incluso en el reverso de viejos recibos. Notas como, confía en el momento, y ella sabrá qué hacer. Él creía en mí más de lo que yo jamás había creído en mí misma. En una carpeta con la etiqueta, actos finales, encontré un último documento. Una carta con instrucciones para Thomas. Fechada un mes antes de la muerte de Tom. En ella se detallaba todo. Cómo la casa pasaría a ser exclusivamente mía, mi nombramiento como única albacea, y, escondida a mitad de la segunda página, una nota sobre David. En caso de que David Miller intente reclamar la ocupación legal o informal, la declaración notarial adjunta anula cualquier acuerdo verbal y debe presentarse inmediatamente. Me quedé mirando esas palabras como si estuvieran escritas con fuego. Adjunta estaba la declaración. Firmada. Testificada. Fechada. Sencilla. David nunca fue invitado a quedarse. Ahí estaba. El fin de su ilusión. Sin gritos. Sin enfados. Legal. Definitivo. Cerré la carpeta e hice una copia. Esa noche, preparé la cena para uno. Salmón a la sartén con limón y eneldo, el plato favorito de Tom, aunque solía quejarse de que lo cocinaba demasiado. Esta vez lo hice exactamente como a él le gustaba. Crujiente. Sencillo. Sin concesiones. Cené en la terraza acristalada, donde la luz entraba como si fuera algo sagrado. El jardín exterior comenzaba a cambiar. Las rosas empezaban a cerrarse. Todavía llenas de vida, pero más tranquilas. Llamaron a la puerta justo antes de servirme la segunda copa de vino. 3 golpes secos. Mesurados. Sin prisas. No miré por la mirilla. Ya lo sabía. Cuando abrí la puerta, allí estaba él, con una camisa demasiado planchada para alguien en duelo, sosteniendo una caja. Su expresión era neutra, la que se pone la gente en los tribunales y en las salas de negociación. Te traigo algunas cosas de Tom, dijo. Las encontré en mi coche. Estaba mintiendo. La caja estaba demasiado ordenada. Demasiado cuidada. Era una presentación, no una devolución. No hice ningún movimiento para cogerla. En lugar de eso, me aparté. Déjala sobre la mesa. Él dudó y luego cruzó el umbral como si fuera un favor. Lo observé mientras echaba un vistazo a la habitación. Sus ojos hacían lo que siempre hacían, medidos, sutiles, como si estuvieran evaluando dónde podía seguir perteneciendo. Este lugar parece diferente, dijo. Lo es. Dejó la caja en el suelo y se volvió hacia mí. Ya has dejado claro lo que piensas. No estaba diciendo nada. Estás enfadada. Number, soy consciente de ello. Exhaló lentamente, como si esperara una respuesta diferente. Como si la versión de mí que tenía en su cabeza fuera más suave. Quizás lo había sido. Una vez. No tienes por qué hacer esto sola. Dijo, recurriendo, como siempre, al mismo guión. No estoy sola. Miró la copa de vino, el plato vacío, las ventanas abiertas. No lo parece. No, dije. Porque he hecho espacio. Para mí. No para ti. Apretó los labios. Él se ha ido, y yo estoy aquí. Ese es el problema. Me acerqué a la mesa, cogí la caja y la dejé justo fuera de la puerta. Esto no pertenece aquí, dije. Y tú tampoco. Me miró fijamente. Por primera vez, me miró de verdad. Y en ese segundo, lo vi, no era tristeza. Ni arrepentimiento. Era miedo. La comprensión de que no le necesitaba para sufrir. Simplemente no le necesitaba, y punto. Él dio un paso atrás y salió a la noche. Has cambiado. He recordado. Abrió la boca como si tuviera una carta más que jugar,
pero no encontró nada en la mano que valiera la pena tirar. En cambio, se dio la vuelta, bajó los escalones y no miró atrás. Cerré la puerta detrás de él. No rápido. No con furia. Con certeza. La casa exhaló de nuevo. Y esta vez, yo también. A la mañana siguiente, me desperté antes del amanecer. No porque no pudiera dormir, sino porque por fin había conseguido hacerlo. Un sueño profundo y sin sueños, de esos que no llegan con la paz, sino con el agotamiento que por fin ha dejado de arrastrarse. La cama volvía a ser mía. No era un espacio compartido ni encantado. Solo sábanas de algodón, una almohada que no conservaba el aliento de otra persona, y un aire que no dolía. El silencio no vibraba con tensión, descansaba. Preparé el café lentamente, con deliberación. No había prisa. No había que servir una segunda taza. No había que ensayar ninguna conversación. La soledad era nítida y limpia, como una cuchilla afilada durante semanas de silencio. David no volvió. Ni ese día ni al siguiente. Creo que se dio cuenta de que no le quedaba nada por recuperar. No tenía ningún pie en la puerta. Ningún recuerdo lo suficientemente dulce como para utilizarlo como arma. Había subestimado la lenta inteligencia del dolor. Pensó que me derrumbaría bajo su peso, que no crecería con él. Pero el dolor no solo quita. También da. Te da visión. Despojado de todo el ruido, de todas las distracciones, empiezas a ver. Cada momento que descartaste. Cada tono que malinterpretaste. Cada palabra que tenía demasiado significado o demasiado poco. La imagen se aclara. Te das cuenta de que no estabas ciego. Estabas cansado. Cansado de dudar de ti mismo. De cuestionar instintos embotados por la lealtad. ¿Y ahora? Ya no estaba cansado. Empecé por el estudio. El escritorio de Tom seguía organizado tal y como él lo había dejado. Los bolígrafos alineados como soldados. Los cuadernos apilados. El calendario colgado en la pared aún mostraba el último mes que estuvo vivo, abril. Las citas con el médico escritas con tinta azul, una reserva para cenar tachada. No lo quité. Lo dejé como un monumento. Una pausa en el tiempo, justo antes de que todo se desmoronara. Vacié un cajón para mí. No para borrarlo, sino para hacer espacio. Metí mi ordenador portátil, mis carpetas, mis llaves. Lo recuperé con delicadeza, como si volviera a entrar en una habitación de tu propia casa que habías olvidado que existía. Me pareció un acto de resurrección. Más tarde, esa misma tarde, llegó una carta. No era de David. Era del banco. Tom lo había puesto todo en marcha meses antes de morir. Transferencia de propiedad, actualización de beneficiarios, cuentas aseguradas. Me había confiado el final de las cosas, y al hacerlo, me había dado un comienzo. Me quedé sentada con el sobre durante mucho tiempo antes de abrirlo. Los documentos que había dentro eran fríos y transaccionales. Pero detrás de los números, los balances y los sellos oficiales, vi lo que realmente eran. Una carta de amor escrita en jerga legal. Se había asegurado de que no tuviera que pedir lo que ya era mío. Lo había visto venir. Todo. El intento de David de reescribir el guión. El gaslighting casual. La expectativa de que cayera en sus brazos como si la gravedad hubiera cambiado y no fuera intencionado. Pero los papeles se mantuvieron. Y yo también. Esa noche, saqué los viejos álbumes de fotos del armario del recibidor. No para llorar sobre ellos. No para perderme en la nostalgia. Sino para mirarlos con nuevos ojos. Siempre pensamos que los recuerdos son fijos, que permanecen fieles a la verdad que conocíamos cuando se tomaron las fotos. Pero no es así. Cambian. Se suavizan. A veces mienten. Había una foto en la que Tom y David estaban de pie, uno al lado del otro, en nuestro 25º aniversario de boda. Llevaban corbatas a juego. Sonrisas forzadas. Siempre la había mirado con cariño, pensaba que se parecían en ese extraño parecido entre hermanos, ahora veía la diferencia. Tom estaba como si fuera su sitio. David estaba como si estuviera en una audición. Volví a guardar la foto,
pero dejé el álbum abierto. No necesitaba olvidar. Solo necesitaba replanteármelo. Esa noche me acosté temprano. Sin vino. Sin música. Solo el sonido del viento soplando suavemente contra las ventanas, como si la casa se estuviera asentando más profundamente en sus cimientos. Cuando apagué la luz, susurré algo en la oscuridad. Gracias. No a David. No al universo. A Tom. Por verme. Por dejarme las herramientas que no sabía que iba a necesitar. Por confiar en que no lo quemaría todo solo porque alguien encendiera una cerilla. Al día siguiente, compré pintura nueva para la puerta principal. Un verde intenso, rico, estable, vivo. Siempre había sido blanca. Sencilla. Neutra. La elegí porque combinaba con todo y no pedía nada. Pero esta vez no quería algo neutro. Quería color. Quería que lo primero que viera la gente dijera algo sin que yo tuviera que explicarlo. El pintor me preguntó si quería conservar la placa con el número de la casa. La miré durante un largo rato. No, dije. Empecemos de cero. Y así lo hicimos. La puerta verde se secó lentamente, como si supiera lo que significaba. No era solo pintura, era una prueba. Algo había cambiado, y no de forma discreta. Era un verde que llamaba la atención, que no pasaba desapercibido. Intenso, profundo, vivo. El pintor lo llamó hiedra, pero a mí me parecía más bien supervivencia. Los vecinos se dieron cuenta. Por supuesto que sí. En lugares como este, los cambios no pasan desapercibidos, atraviesan el jardín delantero y se comentan en voz baja entre los setos y las hortensias. Una de ellas me detuvo en el buzón esa mañana, con un tono entre preocupado y curioso. He visto que has cambiado la puerta, dijo, sonriendo como si fuera una pregunta. Sí. Hizo una pausa. Es atrevida. Lo es. Parpadeó, sin saber si era un cumplido o una advertencia. No dije nada más. Que adivinaran. Que se preguntaran qué había pasado en la casa de las ventanas demasiado silenciosas y del hombre que no había vuelto después del funeral. Que llenaran el silencio como quisieran. Yo ya había terminado de hacerlo por los demás. Más tarde, me encontré frente al espejo del vestíbulo. No para arreglarme el pelo, ni para examinar mis arrugas o comprobar si parecía cansada. Estaba allí porque hacía tiempo que no me miraba de verdad, más allá de la mirada diaria, del saludo con la cabeza. No así. Parecía más mayor. Más afilada, de alguna manera. No de forma cruel. Solo. Esculpida. Como si las últimas semanas me hubieran moldeado con la mano de un escultor, dolorosa, precisa, deliberada. Había algo en mis ojos que no había visto antes. Reconocimiento. Esa noche, abrí el último cajón del escritorio de Tom. Lo había estado posponiendo. No porque tuviera miedo de lo que había dentro, sino porque ya lo sabía. Era donde guardaba las cosas que no cabían en ningún otro sitio, notas, recibos, recuerdos demasiado pequeños para clasificarlos, pero demasiado pesados para tirarlos. Había cajas de cerillas de restaurantes que ya no existían. Una llave de nuestro primer apartamento. Una tarjeta de habitación de hotel sin nombre, sin logotipo, solo un número, 214. La miré fijamente durante un largo rato antes de guardarla en un bolsillo lateral de mis vaqueros. En el fondo había una fotografía que nunca había visto. Sin enmarcar. Sin etiqueta. Suelta, doblada por la mitad, como si la hubieran escondido a toda prisa. Tom y yo, más jóvenes. En la playa. Riendo. Sin posar. Sin artificios. Reales. Yo llevaba un vestido de verano que había olvidado hacía mucho tiempo y él tenía la mano en mi espalda, como solía hacer cuando creía que nadie le veía. Era antes de la enfermedad. Antes del silencio. Antes de que empezaran a aparecer las grietas bajo nuestras buenas intenciones. Apreté la foto contra mi pecho y cerré los ojos. No para llorar. Para recordar. Hay una diferencia. Cuando los volví a abrir, me sentí más clara. David había llamado 2 veces esa semana.
No había contestado. No había mensajes de voz. Ni mensajes de texto. Solo su nombre aparecía en la pantalla como un desafío. No lo bloqueé. Eso lo habría hecho más evidente. Quería silencio, no resistencia. El silencio era más agudo. Más limpio. El viernes, Thomas me envió un correo electrónico. La transferencia legal se había completado. Todo lo que Tom había puesto en marcha ahora estaba a mi nombre. La casa. Las cuentas. Los derechos. No quedaban cabos sueltos. No había puertas abiertas. Imprimí los documentos, no porque los necesitara en papel, sino porque tenerlos en las manos los hacía reales. Tinta sobre papel, peso en la mano. Los guardé en la caja ignífuga del armario y cerré el pestillo con un suave clic que sonó como un cierre definitivo. Después, me serví una copa de vino, no para adormecerme, sino para celebrar el momento. Me senté en el porche, con las piernas encogidas, la puerta de hiedra apenas visible en mi campo de visión periférico, firme y orgullosa. La calle estaba tranquila. No vacía, solo en calma. Se oía el zumbido de la televisión de alguien 2 casas más abajo. Un aspersor chorreaba en el aire de la tarde. El mundo seguía girando, ajeno al desmoronamiento que había tenido lugar tras mis paredes. Bien. Que siga. Una brisa sopló entre los árboles. Olía ligeramente a hierba cortada y a recuerdos. En lo más profundo de mi ser, sentí que algo se asentaba. No era paz, todavía no. Pero era algo parecido. Como si el suelo hubiera dejado por fin de crujir bajo un peso que no sabía que llevaba. Terminé mi vino y susurré al aire, sin dirigirme a nadie en particular. Ya está. Y así era. No el dolor, ni la curación, eso llevaría más tiempo, y yo le daría el tiempo que necesitara. Pero el capítulo que David intentó escribir sobre el mío, ese estaba cerrado. Firmado. Fechado. Sellado. Y ahora yo tenía el bolígrafo. Hay una quietud particular que llega después de sobrevivir. No es alivio, no es celebración. Es solo silencio. El tipo de silencio que se instala en tus costillas y te dice, todavía estás aquí. Superaste el desmoronamiento, el gaslighting, la culpa. Ahora puedes sentarte con el eco de todo lo que no te quebró. Me desperté con esa tranquilidad. No sonaba el teléfono. No había ningún coche en la entrada que no fuera mío. No había pasos que siguieran mis pasos matutinos como un signo de interrogación. Solo luz. Solo respiración. Solo el suave crujido de la casa recordando que ya no tenía que prepararse para una intrusión. El correo llegó con un golpe seco. No lo revisé de inmediato. Lo dejé en el porche mientras preparaba mi café, tostado oscuro, con 2 terrones de azúcar, exactamente como me gustaba cuando nadie me veía. Ya no tenía prisa. Me movía al ritmo de alguien que ya no necesitaba permiso para existir. Cuando finalmente abrí el buzón, lo supe. El sobre estaba demasiado limpio. La letra, demasiado familiar. David había encontrado otra forma de entrar. Dentro había una carta. Escrita a mano. Sin saludo. Sin despedida. Solo él. Sé lo que piensas. Sé lo que te ha dicho. Nunca quise hacer daño a nadie. Me quedé allí, con la luz del sol calentándome los pies descalzos, y leí cada palabra con la indiferencia de alguien que maneja un objeto frágil, valioso solo por lo que revela. Los dos estábamos perdidos. Tú y yo. Él siempre fue distante. Tú no lo veías. Yo sí. Veía lo sola que estabas. Lo mucho que necesitabas a alguien que no desapareciera tras la puerta cerrada de una oficina, o tras una enfermedad que se llevó más que su cuerpo. Intentaba salvarnos a los dos. Ahí estaba. El giro. La reescritura. David siempre tenía una forma de hacer que la traición sonara como un rescate. Me miraste aquella noche y vi algo real. Quizás te asustó. Quizás todavía lo hace. Pero no creo que este sea el final de nuestra historia. Doblé la carta y la guardé en el cajón de la cocina. No por sentimentalismo.
Por pruebas. Sus palabras ya no eran invitaciones. Eran artefactos. Pruebas de hasta qué punto se había convencido a sí mismo de que la propiedad y el amor eran lo mismo. Esa tarde, salí a dar un paseo. No por inquietud. Por recuperación. No había caminado por el barrio en semanas, no desde el funeral, no desde que sus ojos me siguieron desde el banco de la iglesia hasta la mesa del buffet como un cazador eligiendo el momento oportuno. Ahora, con cada paso, recuperaba el camino que solía recorrer con Tom los domingos por la mañana. Pasaba por delante de la casa azul con el buzón torcido. Pasaba por delante del banco del parque donde una vez nos sentamos a comer helado derretido y fingir que nuestro matrimonio no tenía heridas que habíamos dejado de cuidar. El aire olía a madreselva y a finales. Me senté en ese banco y cerré los ojos. El dolor no desaparece. Se instala. Se planta en el cuerpo como un segundo corazón, latiendo más lento pero más profundo. Lo llevas contigo, no como un peso, sino como un conocimiento. Como la conciencia de lo rápido que algo puede escaparse de tus dedos cuando crees que está hecho de piedra y no de arena. Tom no había sido perfecto. No lo estaba reescribiendo como un santo. Pero lo había intentado. Incluso en silencio. Incluso enfermo. Y cuando más importaba, me había dejado lo único que nadie más me había ofrecido nunca. La verdad. No venía envuelta en flores ni suavizada con palabras bonitas. Venía en tinta y firmas. En contraseñas y cláusulas legales. En instrucciones escondidas bajo el suelo. Pero era sincera. Y la sinceridad, estaba aprendiendo, también era una forma de amor. Cuando volví a casa, el sol se estaba poniendo entre los árboles, proyectando largas sombras sobre el césped. Me paré en el borde del porche y miré hacia la casa. Parecía diferente. No más nueva. No más limpia. Simplemente mía. Entré y cerré la puerta tras de mí. No por miedo. Por ritual. Encendí una vela, no por recuerdo, sino por presencia. Preparé la cena para uno y puse la mesa de todos modos. Plato. Servilleta. Tenedor. La ceremonia de la plenitud. Más tarde, cuando cayó la noche, me quedé en el pasillo, frente a nuestra antigua habitación. Extendí la mano y la deslicé por la pared. La pintura estaba desconchada. El interruptor de la luz estaba ligeramente torcido. Pero volvía a sentirme en casa. No por quien había vivido allí, sino por quien vivía allí ahora. Yo. No una sustituta. No una testigo. No la mujer que él dejó atrás o la que su hermano intentó reclamar. Solo yo. Completa. Sin remordimientos. Despierta. Y por fin. Había dejado de esperar a que alguien me devolviera los pedazos. Ya los había recogido. Y había construido algo mejor. Esa noche volvieron los sueños. No eran pesadillas. No exactamente. Solo fragmentos, voces en habitaciones en las que ya no entraba, el eco de la risa de Tom en pasillos que ya había recuperado, el débil aroma de su colonia en una camisa que no me había puesto desde el diagnóstico. En el sueño, no éramos jóvenes. No estábamos curados. Simplemente éramos sinceros. Sentados uno frente al otro en la cocina, tomando café en silencio, sabiendo que ambos llevábamos una carga más pesada de lo que podíamos expresar. Él se inclinó sobre la mesa, no para tomarme la mano, sino para deslizar algo hacia mí. Una carta. Cuando desperté, mis manos estaban vacías, pero la sensación permaneció. Aquello que estaba inconcluso pedía ser visto. La casa estaba en silencio, mi tipo de silencio. No era el silencio frágil del dolor ni el silencio agudo de la expectación, sino algo más arraigado. El tipo de silencio que proviene de no tener que explicar nada. Bajé las escaleras descalza y me ajusté el cardigan. El cielo todavía estaba morado. Era temprano. La hora en la que el mundo aún está decidiendo qué quiere ser. Preparé té en lugar de café. Algo más suave. Algo que no me exigía nada. Luego fui al garaje. La caja fuerte seguía escondida bajo las tablas del suelo, como un secreto que había cumplido su propósito. Pero la abrí de nuevo,
casi instintivamente. No sabía lo que buscaba. Solo sabía que la sensación no me abandonaba. Y entonces lo vi. Un pequeño sobre escondido en una esquina, que no había visto antes. De color crema. Sin ninguna marca. Lo abrí lentamente. Dentro había una nota. No era larga. No era formal. Solo 5 palabras, escritas con la letra de Tom. Quédate con lo que es realmente tuyo. ¿Qué era mío? ¿La casa? Sí. ¿La paz? Quizás. ¿La verdad? Siempre. Pero sentí que quería decir algo más. Como si se dirigiera a algo que aún no había reclamado. Algo que había enterrado bajo décadas de concesiones y coreografías. Un yo al que no había tocado desde antes de convertirme en todo para otra persona. Doblé la nota y la apreté contra mi pecho. Mi corazón dejó de latir tan rápido. No solo estaba reconstruyendo. Me estaba recuperando. Más tarde, esa misma mañana, llamé a Camille. Estoy lista, le dije. ¿Para qué? Para vender. Hubo una pausa. ¿Estás segura? Sonreí. Estoy segura. Las palabras sonaban extrañas en mi boca, ni tristes ni triunfantes. Solo verdaderas. No hizo preguntas. No hacía falta. Camille llevaba suficiente tiempo en esto como para saber que cuando una mujer llama con esa certeza en la voz, no busca aprobación. Ya ha hecho las maletas con lo que importa. Fijamos una fecha. En silencio. Sin fanfarria. Cuando colgué, recorrí cada habitación como si fuera una despedida que no me daba miedo. Toqué las encimeras de la cocina que había limpiado entre lágrimas. La barandilla de la escalera a la que me había agarrado la noche que encontré la carta. Las ventanas que me habían visto convertirme en alguien que no reconocía, y luego, en alguien que sí reconocía. Nada me dolía. Todo vibraba con una suave sensación de cierre. Esa tarde empecé a empaquetar cosas. Sin prisas, sin amargura. Solo un lento y deliberado desprendimiento. Empaqueté lo que importaba. Los álbumes de fotos, la pequeña planta de jade que de alguna manera había sobrevivido al invierno, el libro de bolsillo gastado que Tom me leyó una vez durante un apagón, pronunciando mal las palabras en francés y riendo hasta que no podía respirar. No me lo llevé todo. Solo lo necesario. Solo lo que era realmente mío. El resto lo dejé. No por rencor. Por paz. Esa noche, me serví una copa de vino y me senté en el porche trasero, con la puerta verde a mi espalda y el futuro esperándome delante. Las estrellas brillaban débilmente, como si aún estuvieran despertando. Pensé en David, en dónde estaría, en qué se estaría diciendo a sí mismo. No me importaba. Su historia ya no me pertenecía. Pensé en Tom, no como el hombre que se marchó, sino como el que se quedó el tiempo suficiente para prepararme para lo que vendría después. Y pensé en ella, la mujer que solía ser. La que se doblegaba. La que absorbía. La que hacía sitio para los demás hasta que no quedaba nada más que el aliento y el silencio. No se había ido. Solo había estado esperando. Y ahora, por fin, tenía las llaves. La mañana en que colocaron el cartel de Se vende, estaba descalza, con una taza de té que ya se había enfriado. Camille había llamado el día anterior para decirme que el fotógrafo llegaría a las 8 y que los encargados de colocar el cartel serían rápidos y discretos. Ni siquiera tienes que estar en casa, añadió con voz suave y cautelosa, como si fuera a romper algo frágil. Pero me quedé. Quería verlo. Quería ver cómo la tierra se movía ligeramente, como cuando algo que ha estado enterrado durante mucho tiempo por fin recibe un nombre. El hombre que instalaba el cartel no dijo gran cosa. Solo me saludó con la cabeza, se tocó la gorra y se puso a trabajar. Me quedé de pie junto a la ventana, con una mano apoyada en el cristal, viendo cómo el poste se clavaba en el suelo como una bandera que marcaba un nuevo territorio. Durante años, había llamado hogar a esta casa. Lo había incluido en cada disculpa. Lo había cubierto con buenas intenciones. Había fregado sus encimeras hasta poder fingir que el silencio era normal.
Pero ya no era un hogar. No para quien era ahora. No para quien me estaba convirtiendo. Se había convertido en un museo de recuerdos. Y yo estaba cansada de ser la conservadora. Esa tarde, recorrí todas las habitaciones con un cuaderno abierto y un bolígrafo que no se agotaba. Hice una lista de lo que se quedaría, lo que se iría, lo que se podría donar y lo que había que tirar sin ceremonias. El proceso fue extrañamente íntimo, como desenredar joyas enredadas en un cajón durante demasiado tiempo. Uno se olvida de lo que tiene hasta que intenta sacarlo. En el armario del recibidor encontré el impermeable que Tom solía llevar cuando sacaba al perro. Era de color amarillo mostaza, con un bolsillo roto y los puños deshilachados. Me senté con él en el regazo durante un rato, pasando los dedos por la costura rota. Recordé cómo solía burlarme de él por eso, lo ridículo que le quedaba, lo terco que era por conservarlo. Él me guiñaba un ojo y me decía: «Toda tormenta tiene su armadura». Lo doblé con cuidado y lo metí en la pila de cosas para donar. Ya no necesitaba una armadura. En el dormitorio encontré unos pendientes que creía haber perdido, unas pequeñas perlas que me había regalado mi madre el día de mi boda. Hacía años que había dejado de ponérmelos. Me parecían demasiado delicados, demasiado parecidos a algo que me había regalado una versión de mí misma que ya no vivía en este cuerpo. Pero ahora, al sostenerlos, no me sentía extraña. Me sentía como la mujer que podía elegir cuándo volver a llevar suavidad. Los guardé. La foto de Tom y yo en Venecia, la que él siempre decía que nos hacía parecer la historia de amor de otra persona, fue a parar a una caja con la etiqueta «Recuerdos, no mitología». No necesitaba destruir el pasado para seguir adelante. Solo necesitaba decir la verdad sobre él. Esa noche no cociné. Tampoco pedí comida para llevar. Comí queso y galletas saladas de pie en la encimera de la cocina, con una copa de vino en la mano y los pies descalzos apoyados en las baldosas que antes me habían parecido más frías. Ahora solo me parecían limpias. Camille me envió un mensaje. «Ya ha llegado la oferta. El precio completo. Sin condiciones. ¿Quieres que lo hablemos mañana?» Me quedé mirando la pantalla durante un buen rato, no porque estuviera indecisa, sino porque por fin comprendí que cerrar el capítulo no era una conversación. Era una firma. Le respondí: «Sí. Acabemos con esto». Luego apagué las luces, una por una, y recorrí la casa no como alguien que se despide, sino como alguien que apaga las luces después de la escena final. No era una rendición. Era la última página. El último cajón cerrado. La última puerta cerrada tras de mí. Y la última vez que dejaría que un hombre se escribiera en mi vida sin preguntarme si quería un coautor. La casa había albergado muchas cosas: amor, traición, espera, silencio, supervivencia. Pero ya no me retenía. El día que firmé los documentos definitivos, el cielo estaba despejado. No en sentido figurado. Literalmente. Ni una nube. Solo una extensión de azul tan infinita que me mareaba si la miraba demasiado tiempo. El tipo de cielo que te hacía sentir increíblemente pequeño y silenciosamente poderoso. Como si cualquier cosa pudiera comenzar bajo él, o terminar. Camille se reunió conmigo en la notaría, seria y con una suave sonrisa. Llevaba una chaqueta color pizarra y había traído su propio bolígrafo. «Están emocionados», dijo mientras nos sentábamos frente a la pila final de documentos. «Los compradores. Dicen que sienten algo en la casa. Dicen que se nota que alguien la ha querido mucho». Asentí con la vista fija en la página. No pregunté quiénes eran ellos. No quería saber sus nombres. Quería que la casa les perteneciera a ellos, no al revés. Camille me entregó la última hoja. «Esta es la escritura de transferencia. Una vez que la firmes, será oficial». No lo dudé. Firmé de un tirón, sin florituras, sin pausas. Solo tinta. Solo libertad. Y así, sin más, dejó de ser mía. Después nos quedamos fuera del edificio y Camille me abrazó. Olía a lavanda y a determinación. «¿Estás bien?», me preguntó. Volví a mirar al cielo. «Estoy bien».
No valiente. No triunfante. Simplemente bien. Era extraño alejarse de una casa en la que pensabas que morirías. No hay aplausos. No hay gran final. Solo papeleo, silencio y un juego de llaves que no te llevas contigo. Las dejé en un pequeño sobre en la encimera de la cocina esa mañana, junto con una nota que había escrito en la oscuridad. No era poética. Solo instrucciones. El tercer escalón cruje. El horno tarda un poco en calentarse. A las hortensias les gusta más agua de lo que crees. Por favor, no quites el rosal del patio trasero. Es terco, pero florece cuando está listo. Sin nombre. Sin firma. Ellos nunca sabrían el mío. Pero la casa sí. Tomé el camino más largo a casa, si es que se podía llamar así. Pasé por delante de la panadería donde Tom una vez derramó café sobre mi blusa y me pidió que me casara con él como penitencia. Pasé por la calle donde David se detuvo aquella noche después del funeral y me dijo que merecía sentirme deseada. Como si la traición fuera afecto con la chaqueta equivocada. Aparqué a 2 pueblos de distancia, en una pequeña casa de alquiler escondida detrás de un limonar. El aire allí era diferente. Más limpio. No porque fuera mejor. Simplemente porque no estaba impregnado de recuerdos. La casita era pequeña, con contraventanas blancas, suelos irregulares y un porche que crujía como si contara secretos. Me encantó al instante. No me pedía nada. No tenía historia. No tenía que desempeñar ningún papel. Solo era espacio. Dentro, había cajas alineadas en el salón. Etiquetadas. Organizadas. Algunas abiertas, otras no. No tenía prisa por desempaquetar. Me gustaba la sensación de potencial. Como si esta vez solo fuera a colgar en las paredes lo que realmente quería ver. Preparé té, lo dejé en el alféizar de la ventana y observé cómo se balanceaban los árboles con el viento. Se movían como si no tuvieran miedo de romperse. Solo se doblaban, solo se ponían a prueba. Yo quería moverme así. Mi teléfono vibró una vez, David. No era una llamada. Era un mensaje de texto. Lo has conseguido. Sin signo de interrogación. Sin acusación. Solo eso. Me quedé mirando la pantalla un rato, luego di la vuelta al teléfono y lo dejé sobre la mesa. No borré el mensaje. Simplemente decidí no responderlo. A veces, el poder no es ruidoso. Es simplemente no responder. Esa noche, encendí una sola vela. Sin aroma. Sin simbolismo. Solo una pequeña llama en una habitación silenciosa. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en el sofá, y miré a mi alrededor. Las paredes desnudas, las estanterías a medio montar, la pila de cartas sin abrir. Y, por primera vez en lo que me parecieron años, no sentí que estuviera esperando a que algo empezara o terminara. No era un comienzo. Era la medianoche. El lugar tranquilo entre lo que se había quemado y lo que florecería. Y era mío. Me desperté a la mañana siguiente antes de que el sol se extendiera por el cielo. Sin alarma. Sin ruido. Solo la quietud de una habitación sin reclamar por las necesidades de nadie más. Me quedé allí tumbada un rato, dejando que el techo desconocido se instalara en mi memoria. Aún no había marcos de fotos. Ni polvo. Solo una luz suave que se filtraba a través de las cortinas finas y el tipo de silencio que no necesita explicación. Ya no era dolor. Eso había pasado por mí como una tormenta, violenta, necesaria, dejando todo empapado y transformado. Lo que quedaba ahora no era tristeza. Era algo más tranquilo. Una sensación de firmeza bajo mis pies. Preparé café en la pequeña cocina, tarareando sin darme cuenta. No había ninguna foto de boda en la nevera. No había ningún abrigo tirado sobre una silla que no fuera mía. Solo yo, una taza azul desconchada y una pila de post-its amarillos limón que me recordaban que ahora podía organizar mi vida a mi antojo. Abrí una caja con la etiqueta oficina, y empecé a desempaquetar lentamente. No porque necesitara los archivos, eso podía esperar. Sino porque en algún lugar dentro había una foto enmarcada de mi madre,
tomada en 1964. Está sentada en un muro de piedra con un vestido de flores, las piernas cruzadas por los tobillos, un cigarrillo en la mano, con aspecto de saber un secreto que ningún hombre merecería jamás. Siempre quise colgarla, pero en la casa antigua nunca encontré el lugar adecuado. A Tom le gustaban las paredes desnudas. Decía que demasiadas fotos hacían que las habitaciones parecieran pesadas. Esta casa podía soportar el peso. La colgué en el pasillo. Centrada. A la altura de los ojos. Una testigo silenciosa. Al mediodía, abrí las ventanas y dejé que la brisa trajera el aroma de los limoneros. Se mezclaba con el olor a cartón y libros viejos y a una alfombra nueva que aún conservaba el fantasma de la tienda donde la compré. No encendí una vela. No necesitaba cambiar el aroma. Me gustaba así, puro. Me gustaba que oliera a algo que estaba por llegar. Volví a almorzar de pie en la encimera, con una manzana en una mano y un bolígrafo en la otra. Estaba haciendo una lista. No del tipo que solía hacer, con la compra, los recados, las cosas que había que arreglar antes de que alguien se diera cuenta. Esta lista no tenía que rendir cuentas a nadie. Decía, pintar el dormitorio. Lograr comprar cortinas de verdad. Drenia, aprender a hacer algo desde cero. Drenia, quemar la carta. Lo último no era un quizás. Era una promesa. Saqué la carta de David del cajón, todavía doblada, todavía presumida en su simplicidad. Los dos estábamos perdidos. Tú necesitabas a alguien que no desapareciera. La leí por última vez, no para entenderla, sino para asegurarme de que nunca lo haría. Luego encendí la cocina de gas. Sostuve la esquina de la página sobre la llama. Se curvó hacia adentro, oscureciéndose, convirtiéndose en ceniza entre mis dedos. Dejé que cayera al fregadero y observé cómo se consumía hasta desaparecer. No lo grabé. No marqué el momento con una exhalación dramática ni con una copa de vino. Simplemente enjuagué las cenizas por el desagüe y seguí adelante. Más tarde, llamé a Camille. Quiero escribir algo, le dije. Ella se detuvo. ¿Qué tipo de cosa? No lo sé. Pero es el momento. Hubo un breve silencio y luego. Empieza por donde te duele. Termina donde no te duela. Esa noche, abrí un cuaderno nuevo. De los que tienen papel grueso y sin líneas. Me gustaba la idea de no tener que escribir en línea recta. Escribí. Esta no es una historia sobre la traición. Es una historia sobre la recuperación. Y así fue. Porque en algún momento entre el funeral y la llamada telefónica, entre la caja fuerte y la puerta verde, había dejado de ser un personaje secundario en la trama de otra persona. Me había convertido en la narradora. La autora. La que elegía qué capítulos cerrar y cuáles quemar por completo. Me acosté temprano, de ese modo en que uno se acuesta temprano no por cansancio, sino por paz. Sin máquina de ruido. Sin vino. Solo silencio. Solo las sábanas frescas y el lejano canto de los grillos fuera de la ventana. Antes de cerrar los ojos, susurré, no una oración, ni un adiós, solo una verdad que había esperado demasiado tiempo para decir en voz alta. No voy a esperar más. Y lo decía en serio. El capítulo final no llegó con fuegos artificiales. Llegó en forma de luz matinal que se filtraba a través de los limoneros, el suave susurro de las ramas golpeando la ventana como un viejo amigo que me preguntaba si estaba lista para empezar de nuevo. No hubo ninguna revelación. Ningún gran acto de rebeldía. Solo yo, descalza en una casa tranquila, envolviéndome en una manta y preparando café como lo había hecho todos los días desde que dejé atrás mi antigua vida. Esta vez, no esperé a que se hiciera. Me quedé allí, con los brazos cruzados, inhalando el calor como si fuera una respuesta. Tenía todo lo que necesitaba. No porque fuera perfecto, sino porque ya no necesitaba nada de alguien que no sabía cómo quedarse. La ciudad despertaba lentamente. Podía oír el rugido sordo de un camión a 2 calles de distancia. Un perro ladró una vez. El pitido de un teléfono en la cocina de un vecino.
La vida seguía sin que yo tuviera que controlarla. Esa era la libertad más extraña de todas, descubrir que el mundo no necesita que contengas la respiración para seguir girando. Me vestí con sencillez. Pantalones de lino, un jersey gris suave. Sin maquillaje. Sin anillo. No lo había llevado en semanas. Ahora estaba en el cajón, envuelto en una bolsa de terciopelo que nunca me atreví a tirar. No porque necesitara guardarlo, sino porque en su día había significado algo. Y eso seguía importando, aunque él ya no estuviera. Lo guardé en una pequeña caja con la etiqueta, cosas que una vez fueron mías, junto con la foto de Venecia, los pendientes sin pareja y el impermeable amarillo que al final no me atreví a donar. Algunas historias no necesitan ser mostradas para ser honradas. Algunas viven mejor guardadas en silencio. Al mediodía, había abierto todas las ventanas. El aire era suave, fresco, anunciando el final del verano. Los árboles estaban cargados de fruta. Era una vida en torno a la cual se podía construir, si se quería. Una vida que no estaba moldeada por la sombra de otra persona. Me senté a la mesa con un cuaderno nuevo y escribí una línea en la parte superior de la página. Aquí es donde empiezo a decir la verdad. Y la verdad no era complicada. No era que me hubieran abandonado. Era que había vuelto a ser yo misma. Cada vez que mentía. Cada vez que susurraba medias promesas y sonreía con un encanto prestado. Cada vez que dudaba de mi instinto porque alguien me decía que el amor debía ser una sensación de incertidumbre. Había sido un lento desmoronamiento. No de mi matrimonio, sino de la ilusión de que otra persona podría completar lo que yo no había terminado de construir dentro de mí. Eso era lo que tenía la traición. No me destruyó. Me aclaró las cosas. La muerte de Tom rompió algo, pero no fui yo. Fue la historia que me habían contado sobre la lealtad. Sobre el sacrificio. Sobre lo que significaba ser elegida. Ya no quería que me eligieran. Quería elegir yo. Al final de la tarde, había llenado 3 páginas. No estaban pulidas. No fluían. Pero eran mías. Desiguales, tachadas, crudas sin remordimientos. No era una historia para publicar. Era un boceto. Un mapa para volver a mí misma. Al atardecer, preparé la cena. Verduras asadas, una copa de vino blanco, pan tan caliente que me quemaba los dedos. Comí despacio. No me apresuré como solía hacer, escuchando a medias las quejas de los demás, planeando mentalmente la lista de la compra de la semana mientras fingía interesarme por una historia que ya había oído 2 veces. Simplemente. Comí. Sola. Plenamente presente. Plena. El viento se levantó a medida que el cielo se oscurecía. Salí al porche con una manta envuelta alrededor de los hombros y el vino todavía en la mano. Los árboles se balanceaban suavemente, rozándose como viejos amantes que aún aprenden a ser tiernos. Al otro lado de la calle, un niño reía. Alguien encendió la luz del porche. El mundo se movía, respiraba, se convertía. Y yo seguía aquí. Sin estar arruinada. Sin amargura. Sin esperar. Simplemente completa. Esa noche, escribí una última cosa en mi cuaderno. Él se fue. Su hermano intentó seguirlo. Pero yo me quedé. Y eso fue lo más valiente de todo. Luego cerré el libro, apagué la lámpara y me metí en la cama sin fantasmas a mi espalda. Sin ruidos. Sin recuerdos que aún pidieran una traducción. Solo quietud. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar. Me elegí a mí misma. No quemé puentes, construí otros nuevos, sola, con manos tranquilas y corazón firme. Esto no es venganza. Es recuperación. ¿Y la paz? No llega con estrépito. Se instala. Gracias por dedicar tu tiempo a esta historia. Si te ha llegado, no te la guardes para ti. Puede que alguien más necesite escucharla. Descubre otro viaje real haciendo clic a la izquierda y suscríbete para no perderte las próximas historias.